Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de Red de Comunicación Regional, ahora también en Cable Más, canal 796, y por el conjunto de medios electrónicos. Esta noche tenemos una sesión importante. Desde ya agradezco a nuestros distinguidos invitados por su contribución y su participación. En todo el mundo se ha seguido, un poco menos en el Perú, porque estamos atareados con asuntos domésticos, por así decir, el 20º Congreso del Partido Comunista de la República Popular China, que es un evento muy importante, toda vez que, así como en otros sistemas políticos, los resultados de las elecciones para presidentes o diputados o senadores o miembros de las asambleas es el asunto más importante. En el caso de la República Popular China y de otros estados que tienen un régimen parecido, los congresos de los partidos son importantes. Y un hecho que puede ser visto como coincidencia es que hace años, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, se produjo un cambio fundamental. Y en este 20º Congreso, muchos años después, del Partido Comunista de la República Popular China, en cierto sentido no hay ninguna novedad, porque todos esperaban que se ratificara la línea política y la conducción en lo político, en lo económico, en lo ideológico y en lo militar de el máximo dirigente que es considerado como el núcleo y que desarrolla no solamente un planteamiento teórico, sino lo que en la cultura política china se llama un pensamiento. Permítanme entonces presentar a nuestros distinguidos invitados. El doctor Carlos Aquino va a intervenir en primer lugar. Es el director del Centro de Estudios Asiáticos de nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el CEAS. Hace mucho tiempo él es profesor de Economía Internacional con énfasis en la economía asiática, que todos sabemos, en su dimensión de Indo-Pacífico o Asia-Pacífico, tiene un peso fundamental en el mundo de hoy. Luego va a intervenir el coronel Roberto Vizcardo Benavides. Él es profesor emérito del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, me imagino en el periodo en que era Centro de Altos Estudios Militares, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A ellos les doy las gracias. ¿Qué podemos decir? Se hizo una introducción, Manuel dijo algo, ¿no? Que este congreso, pues, quizás no había nada nuevo porque prácticamente ya la nominación de Xi Jinping a otro término de 5 años, todo el mundo lo daba asegurado. Cierto, en ese sentido no hubo nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que ha habido cosas nuevas. Una, efectivamente, se queda 5 años, pero otro que también es muy importante, bueno, hay varias cosas importantes, es que en realidad el presidente Xi Jinping ahora tiene un control absoluto del comité permanente del Politburo, ¿no? Haciendo un poco dando unas ideas sobre lo que es el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tiene 97 millones de habitantes, de miembros, perdón, en un país de 1.400 millones de habitantes. Y de ellos se elige unos 2.300 miembros que participan en este Congreso Nacional del Partido que se da en los últimos años cada 5 años, ¿verdad? Estos 2.300 delegados eligen a un comité central de más o menos 200 miembros titulares y unos 170 alternos. A su vez, estos miembros del comité central eligen a lo que se denomina el Politburo, un grupo de 24 personas, ahora porque hasta el Congreso 19 o hace 5 años eran 25 personas, y este Politburo elige a lo que se llama el Comité Permanente de Politburo, que son 7 personas, que es el organismo político más importante de China, porque ahí están los líderes del país y el jefe de este Comité Permanente de Politburo de 7 personas es el que se convierte en secretario general del partido y
por eso se convierte en presidente de la Comisión Central Militar y por eso se convierte en presidente de la República. ¿Qué es lo nuevo? Repito, en este Congreso es la primera vez desde Mao prácticamente donde el líder del partido tiene un control total. En este nuevo miembro del Comité Permanente, repito, de 7 miembros, aparte de Xi Jinping, no se sabía qué iba a pasar con los 6. Algunos decían que algunos iban a quedar o había ingresado unos nuevos. De esos 6, solo 2 permanecen del Comité Permanente anterior y los 4 que han ingresado son nuevos. Y todos ellos son gente que son leales a Xi Jinping, han trabajado con él antes, han sido sus subordinados, han sido sus colegas y se conocen mucho tiempo. Entonces, digamos que es la primera vez en varias décadas que un líder tiene control total del órgano más importante de China, en este caso el Comité Permanente del Politburo. Primero, constatación. Segundo, obviamente derivado de lo anterior, se eliminó todas las facciones. Por ejemplo, ustedes vieron esta famosa imagen, ¿no? Donde el anterior presidente Hu Jintao, un poco que se fue, no digamos por su voluntad, aparentemente fue sacado de ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué se fue? Hay mucha especulación, ¿no? Según la agencia china, se sentía un poco mal y bueno, se retiró o lo retiraron, pero en verdad probablemente la razón sea que prácticamente él quizás no estaba muy feliz de que sus aliados que estaban ahí, sus protegidos, no estén más. ¿Quién estaba en el Comité Permanente Politburo hasta ahora y que era aliado, protegido, o discípulo de Hu Jintao? Estaba el que era el primer ministro Li Keqiang, ¿no? Que era el segundo. El primero es presidente Xi Jinping, el segundo es el premier Li Keqiang. Ya no está Li Keqiang, lo han sacado, lo han retirado. O sea, lo han sacado, imagínense ustedes, del Comité Permanente del Politburo, ni siquiera lo han puesto en el Politburo, lo han puesto más abajo, en el Comité Central. Y el otro que también, perdón, lo han sacado, disculpen, no han sacado a Li Keqiang, ha desaparecido Li Keqiang de la política china. Y el otro señor, Hu Chunhua, que era miembro del Politburo, de este grupo de 24 personas, que todo el mundo pensaba, ¿no? Que él podría ascender al Comité Permanente del Politburo, podría ser el próximo premier reemplazando a Li Keqiang, o podría incluso ser un posible sucesor de Xi Jinping, porque solo tiene 59 años. Este señor Hu Chunhua no está, lo han degradado. O sea, en vez de subir del Politburo al Comité Permanente del Politburo, lo han bajado al Comité Central. O sea, en vez de promoverlo, lo han degradado. Entonces, la facción de Hu Jintao se ha quedado sin nadie ahí. Y la antigua facción del anterior presidente Jiang Zemin, que ahí había perdido prácticamente mucha fuerza, también ya prácticamente desapareció. Entonces, prácticamente ese control total. Otro hecho también que es muy importante, siempre en los congresos nacionales, más o menos se ve quién podría suceder al presidente, ¿no? Y en este comité central no se ve a nadie quien podría suceder. Ahora, ¿cómo se infiere eso? ¿Cómo se sabe eso? Por 2 razones. Primero, porque de los 6 nuevos miembros, prácticamente la mayoría tiene 63, 64 años. Entonces, cuando hay el próximo congreso en 5 años, ellos ya estarían en la edad de retirarse. Se supone que hay una regla no escrita en el Partido Comunista Chino desde hace 25 años que lo implementó el presidente Jiang Zemin, que decía que uno puede ejercer funciones hasta los 67, función pública. A partir de los 68 se ha retirado. Estos 6 miembros permanentes del Politburo, excepto uno, que vamos a hablar ahorita de él, tienen más de 62, 63, 64 años. Entonces, en los próximos 5, cuando haya el próximo congreso en 5 años, ya tendrán más de 68, entonces ya podrán ser retirados, si así lo quiere Xi Jinping. Y el único joven, digamos, relativamente, es Ding Xuexiang, que tiene 60 años, y él es asistente personal de Xi Jinping. Y obviamente él no haría nada de lo que su jefe no quiera, en este caso Xi Jinping. Entonces, repito, la novedad es que él controla absolutamente todo el Comité Permanente del Politburo, y no solo eso, no hay ningún sucesor a la vista. Ahora, no solo otro dato más. En estos congresos no solo se elige a la cúpula que gobierna China, el Comité Central, el Politburo y el Comité Permanente del Politburo, sino se elige también a la Comisión Central Militar, que lo preside el secretario general, lo preside Xi Jinping. ¿La novedad cuál es? La novedad es que debajo de Xi Jinping hay, obviamente, generales, hay varios vicepresidentes, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, y el primer vicepresidente es otro aliado del presidente Xi Jinping. La novedad es que este señor
es el general Zhang Youxia, que tiene 72 años. Él debería ya haberse retirado, porque supone que tiene más de 68, pero obviamente es mantenido porque es amigo de Xi Jinping. Entonces, digamos que hay un control total del presidente Xi Jinping, del nuevo comité permanente del Politburo. No hay ningún sucesor a la vista, todos son sus subordinados, sus aliados, y también ha reforzado su poder que tenía en la Comisión Militar Central, del cual es presidente, y ha nombrado a un amigo de él que debería retirarse porque ya tiene más de 72 años, más de la edad límite de 68, pero está. Entonces, esos son las tres novedades. Ahora, obviamente ya había antes de este congreso algunos hechos más que permitían avisorar que Xi Jinping se iba a quedar, ¿no? Se había eliminado en el 2017 los límites para que un presidente se quede 2 periodos de 5 años, entonces los presidentes se pueden quedar en teoría todo el tiempo que quieran. Se declaró a Xi Jinping el núcleo del partido, que significa que él es algo fundamental, que lo que él diga nadie se le puede oponer, porque oponerse a Xi Jinping sería oponerse al partido, y oponerse al partido no puede ser posible en China, ¿no? Entonces, prácticamente él y el pensamiento Xi Jinping obviamente es parte también de la ideología del partido. Entonces, viendo todos estos temas, podemos decir que Xi Jinping ha reforzado su poder, y así como están las cosas, nadie impediría que él se quede no solo estos 5 años, que lo va a hacer, sino los siguientes 5 años e incluso otros 5 años más. Ahora, obviamente la justificación para todo esto, desde el punto de vista del Partido Comunista Chino, es que China vive unos momentos especiales, el mundo vive un momento especial. Y de hecho lo vivimos, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, tenemos la confrontación cada vez más drástica que hay entre China y Estados Unidos, especialmente el hecho de que Estados Unidos quiera impedir o retrasar la industria de semiconductores de China, y sabemos que la industria de semiconductores es un área vital. Todo artefacto, desde un lavador hasta un avión de combate, un misil intercontinental, tiene los semiconductores, los chips, ¿verdad? Y sabemos que todavía China, a pesar de que ha avanzado en muchos campos, todavía el 80% de los semiconductores que China usa los importa o lo producen empresas extranjeras. Entonces, hace una semana salió, la Casa Blanca publicó un reporte denominado Documento de Estrategia y Seguridad Nacional, y ahí enfáticamente dicen que China es un es un rival estratégico, y hay que impedir a toda costa de que China tenga la capacidad de desafiar la supremacía que Estados Unidos todavía tiene en el terreno económico, tecnológico y militar. Entonces, en un momento especial, se supone que China elige a un líder. Bueno, termino ahí, porque tengo entendido que va a haber también otras rondas de intervención. Así es. Y esto que acabas de decir, Carlos, también se aplica en las relaciones comerciales militares. Hace poco Estados Unidos ha objetado la compra de aviones de parte de un país sudamericano porque le encontraron, no sudamericano, sino de unos aviones del Pentágono, estaba confundiendo la información, que han bloqueado su asignación a la Fuerza Aérea estadounidense porque tiene un componente, que le encontraron un componente chino. Y la paradoja es que los chinos tienen que seguir comprando semiconductores también a Taiwán. Pero no soy yo el entrevistado, me va a disculpar. Voy a ofrecerle la palabra a Roberto Vizcardo. Bienvenido, coronel. Gracias, doctor Bernales. Saludo nuevamente al doctor Aquino, con quien hemos compartido más temprano en la Embajada China, justamente en un evento convocado por el señor embajador, en ocasión de los resultados que ha tenido este 20º Congreso del Partido Comunista Chino. En mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de admiración. Admiración a la organización de esta asamblea, que, como bien ha detallado el doctor Aquino, convoca a 2.300 delegados, la comisión permanente incluida, y que el Partido Comunista Chino, el más grande de China y el más grande del mundo, por cuanto tiene 97 millones de miembros, ha sido capaz de demostrarle al mundo cómo
viene dirigiendo, camino al centenario de la fundación de la República China, viene dirigiendo un país tan grande, con 55 etnias o minorías, aparte de la, etnia Han, y cómo así este tipo de eventos se realizan con mucha disciplina, con mucha eficiencia y fundamentalmente demuestran al mundo la unidad. Y esto trasciende el pueblo chino. El Partido Comunista Chino reclama de todos sus ciudadanos unidad ante todo. Y eso es lo que se ha venido preservando en un país tan grande, repito, y con 1.400 millones de habitantes. Imagínense la grave responsabilidad de los líderes chinos que han venido gobernando el país hasta el actual, ya tercer periodo, del presidente Xi Jinping. Se necesita, por cierto, tener una capacidad de liderazgo, tener una serie de competencias en la gestión como para poder mantener la unidad. Y no solamente eso, combatir la pobreza en la que China estaba sumido hace solamente 4 o 5 décadas atrás. Un país inmensamente pobre. De los 1.400 millones de habitantes, para tener una idea, al momento deben quedar unos 500 millones que todavía falta sacar de la pobreza. Y no se puede decir de que esos 500 millones están abandonados a su suerte y, bueno, esperar que el Estado se acerque y le genere las oportunidades que le permita salir de esa situación. No, todo está planificado. Todo está planificado. Esos 500 millones de pobres que todavía existen en diversas regiones de la China, especialmente en el noreste, tienen la esperanza de que el desarrollo les va a llegar, porque ya está planificado. Tanto así que el objetivo nacional, de acuerdo a lo que se ha declarado en el informe, así como en la resolución de este 20º Congreso, el objetivo nacional de China es culminar la construcción integral de una China poderosa y sin pobres. Qué interesante. Y en ese trayecto, en ese trabajo, en esa planificación, la China planificadamente, paso a paso, viene desarrollándose para ocupar el sitial que ellos se han propuesto. Ser en el 2049 la primera potencia militar, política y económica del mundo, y el yuan, la moneda de transacción universal. Ese es su objetivo. A eso van a llegar. Y eso es lo que dice la resolución de este Congreso. Y eso es lo que yo conocí más antes, en el 2018, cuando visité la China y tuve oportunidad de conversar con algunos líderes. El objetivo al 2049 es esto. Solamente para mencionarles un aspecto de esta estrategia, la educación. En China se está impartiendo ya una educación de calidad. Desde los parvulitos, desde los niños. Conocí a la ingeniera y doctora en educación, arquitecta, y aparte doctora en educación, que por encargo del gobierno chino, hace una década, diseñó el modelo de escuelas que China debería construir
en todo el territorio. Y esta estrategia dio como resultado que esos diseños arquitectónicos, de acuerdo a la zona donde se va a ubicar, se repliquen a lo largo y ancho de la China, con todas las comodidades, una infraestructura de primer nivel, donde los niños chinos reciben una educación de altísima calidad. O sea, si tanto nos llama la atención el modelo de Finlandia, educativo, pues démosle una miradita al modelo educativo de la China. Realmente nos va a sorprender. Y es por eso que no tengo ninguna duda de que China, la construcción y culminación integral del modelo socialista chino, como ellos llaman, con características chinas. Después hablaremos precisamente qué significa eso de características chinas. Excelente, muy bien. Va a ser indudablemente una realidad. Porque esa estrategia subyace en el alto liderazgo y la capacidad del Partido Comunista Chino, y ahora fundamentalmente en el alto liderazgo del presidente Xi Jinping. El desarrollo planificado, traducido en planes quinquenales, acaba de ser parte de la resolución. La resolución dice: el próximo lustro abordaremos 12 objetivos. 5 años, ¿eh? 5 años. Y sobre este próximo lustro quisiera tratarlo ampliamente en la segunda ronda que tiene la dinámica de este programa. Obviamente, termino diciendo, obviamente, todo empezó, este proceso tuvo su comienzo en la China de 1977, cuando el gran secretario general del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping, impuso los 4 pilares sobre los cuales China debería transitar: agro, industria, defensa, ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente resumen. Permíteme hacer un micro comentario. Ambos han subrayado un principio que es fundamental tanto en la política como en la economía y en el dominio militar de la conducción de un Estado, y es la unidad de doctrina con unidad de mando. Sin unidad de doctrina y sin unidad de mando es muy difícil poder avanzar en las otras dimensiones, y eso es un problema que afecta a regímenes que no tienen partido único, sino que tienen competencia entre partidos, y hay un proceso de selección de sus líderes que muchas veces tiene un exceso de alternancia, no digo electoral, sino de ejercicio del poder. Y para algunos que no conocen el asunto, es bueno recordar que la primera academia militar china, la Academia Whampoa, de comienzos del siglo pasado, fue una academia que todavía no tenía al Partido Comunista como contraparte, sino al Kuomintang aliado con el Partido Comunista. Y esa academia tenía educadores militares y civiles de el Partido Comunista de la Unión Soviética de aquel entonces. Entonces hay una suerte de, así como hay discontinuidades, y la presencia de Deng Xiaoping representó una discontinuidad porque introduce la dimensión del mercado de una manera mucho más fuerte y mayor que solo el mercado en el mundo rural. Y yo precisamente tengo acá un trabajo del año 1976 que precede aquello que acaba de decir nuestro querido invitado, el coronel Vizcardo. El propio Partido Comunista Chino, ¿no? Uno de los temas que siempre se dice, ¿no? China tiene un partido monopólico,
y obviamente esto sabemos que ha causado problemas en otros países porque prácticamente este partido se pereniza en el poder y a veces las cosas no resultan bien. Y en todo caso, como no hay elecciones, no hay competitividad y todo lo demás. Pero yo creo que esto no es cierto en el caso de China, ¿no? Si bien es cierto, China no tiene una democracia, no tiene elecciones, no tienen partidos que compiten cada cierto número de años para elegir un presidente, por ejemplo, en China, dentro del partido, hay todo un proceso de selección. Solo se eligen a los mejores. Primero, por ejemplo, el 98% de los delegados, por ejemplo, de estos 2.300 que participaron en esta Congreso Nacional, por ejemplo, tienen grado universitario, por ejemplo, ¿no? Los dirigentes que gobiernan China son personas que tienen mucha experiencia, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, Xi Jinping, Li Keqiang, tienen por lo menos 40 años de gestión pública. Y solo quiero mencionar, por ejemplo, el caso del presidente Xi Jinping. El presidente Xi Jinping, por ejemplo, que nació en 1953, de 1979 a 1982 fue secretario de alguien que era un vicepremier y secretario de la Comisión Central Militar. Y en 1982 empieza una labor administrativa a nivel de su partido desde el escalón más bajo. Fue destacado un pequeño condado, una pequeña villa, fue enviado ahí como vicesecretario del partido, y sabemos que en China, en una provincia, en una localidad, el secretario del partido es también el alcalde, el gobernador y todo lo demás. Entonces empezó como vicealcalde, como vicesecretario, después fue ascendiendo hasta alcalde de ese condado, de ese distrito, perdón. Después fue destacado a Fujian, por ejemplo, que ya es una ciudad muy grande, pero obviamente en una ciudad más pequeña, Xiamen, que dicho sea de paso, fue una de las primeras ciudades que se abrió al mundo. Empezó ahí como vicealcalde y llegó a ser, imagínense ustedes, gobernador de esta provincia, ¿verdad? Y en 1997, en el 15º Congreso Nacional del Partido, fue elegido, escuchen bien, miembro alterno del Comité Central. Entonces ya empezaba a destacar, ¿verdad? Pero como miembro alterno, no era siquiera miembro titular. Y todavía le faltaba para ser miembro del Politburo y todavía, obviamente, nada en el Comité Permanente del Politburo. Y fue ascendiendo, ¿no? Y lo más interesante viene aquí, por ejemplo, de 1998 al año 2002, él estudió en la Universidad de Tsinghua. La Universidad de Tsinghua actualmente es la mejor universidad china y es la mejor en Asia y está entre las 50 mejores universidades del mundo. Y así fue ascendiendo, hasta que se convierte en el año 2012 en el congreso que hubo allí, en el 17º Congreso, 18º Congreso Nacional, perdón, se convierte ya ingresa al Comité Permanente del Politburo y es ya designado secretario general del partido y por eso presidente de la Comisión Central Militar y el siguiente año es confirmado como presidente de la República. Entonces, lo que quiere decir es que todos los dirigentes del partido, que repito, son dirigentes y a su vez también tienen funciones administrativas de gobierno, prácticamente tienen una carrera, por lo menos los que son a nivel de ministro, presidente, premier, tienen por lo menos 40 años de función pública, algo que obviamente hay una diferencia visual, por ejemplo, con lo que sucede en nuestro país. En nuestro país es cierto, hay elecciones, se supone que hay democracia, pero no sabemos a quién elegido. No hemos tenido alcalde de un populoso distrito como La Victoria, que nunca ha trabajado, aparte de patear pelota, por ejemplo. No hemos tenido un presidente de la República que nunca ha trabajado, creo, ¿no? Porque fue dirigente sindical toda su vida. Entonces, justamente lo que hace que China funcione, lo que hace que su economía funcione es que esté gestionado por personas que entienden la función pública. Y si solamente han llegado a subir a la cúpula es porque han demostrado a lo largo de su carrera que efectivamente trabajan. En China hay mucha competencia entre los gobernadores, ¿no? ¿Quién es el gobernador de las tantas veces de China que sube para arriba? Obviamente el que desarrolla mejor su economía, el que brinda más estabilidad a su ciudad, el que ha hecho todo lo posible para poder brindar bienestar económico a sus habitantes. Este es un tema muy fundamental. Si bien es cierto, repito, el Partido Comunista China tiene el monopolio del poder, no hay competencia, pero eso no impide que solo los mejores ingresen. Hay un paso, otra cosa más. Son 97 millones de miembros, ¿verdad? Ustedes saben que para ingresar al partido
comunista es más difícil que ingresar a una universidad en China. No porque yo aplique a ser miembro del partido voy a ingresar. No, primero tienes que tener grado universitario. O sea, imaginen ustedes, el año pasado, en julio, el Partido Comunista Chino cumplió 100 años de fundado, ¿verdad? En ese momento el partido, obviamente, muchos eran campesinos, ¿verdad? O personas, algunas intelectuales como Mao. Pero ahora prácticamente el partido es de gente profesional. Entonces, uno de los requisitos es eso, que sea profesional. Primero. Segundo, obviamente debe ser una persona que tenga una conducta intachable, ¿verdad? Revisan si esta persona tiene o no, por ejemplo, antecedentes judiciales y todo lo demás. Tercero, se supone que tiene que tener lealtad hacia el partido. Es revisado por un comité de personas, debe ser recomendado por un miembro del partido que tenga honorabilidad, prestigio. Entonces, es muy difícil ingresar. Entonces, ingresan los mejores. Pero no solo eso, son evaluados constantemente a lo largo de su carrera y solo los mejores llegan al top. Eso ha asegurado, obviamente, que China tenga el comportamiento que tiene. Ahora, ese tema viene de mucho atrás, ¿no? Probablemente ustedes han escuchado hablar de Confucio, ¿verdad? Confucio fue un filósofo que vivió hace 2500 años y gracias a él, por ejemplo, que puso mucho énfasis en el tema de educación, en el tema de la meritocracia, China fue el primer país en el mundo que desde el siglo II de nuestra era instauró el sistema de examen imperial para ingresar a trabajar al Estado, ¿verdad? Entonces, esa meritocracia se ve efectivamente en la China de hoy, ¿verdad? Otro tema que quisiera poner énfasis, porque tengo unos 2-3 minutos más creo que todavía tengo, es en el hecho siguiente. Yo creo que China vive un momento especial, ¿no? En realidad, China está en una coyuntura ahora, ¿no? La economía está creciendo, es la segunda economía más grande del mundo. Hay unas proyecciones que indican quizás a comienzos de la siguiente década podría sobrepasar a Estados Unidos, aunque algunas personas dudan, porque la economía china ya no crece tanto como hace algunos años, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Cuando China se abre al mundo en 1979-80, la economía china empieza a crecer de una forma espectacular. Hasta el año 2011, la economía china creció en promedio 10% al año. 10% al año significa que cada 7 años la economía se duplica en tamaño, ¿verdad? Pero obviamente ya no es el caso así. Obviamente la economía china ya no crece tanto, crece a la mitad más o menos, ¿no? Pero eso no implica que la economía china haya perdido su dinamismo. Pero, ¿por qué no crece tanto? En todo caso, por una sencilla razón, ¿no? Como se dice, es muy fácil empezar a crecer cuando la economía es muy pobre, pero cuando ya la economía alcanza un cierto tamaño ya no es tan fácil. Primero, porque se crece muy rápido produciendo todo tipo de productos porque se tiene una mano de obra muy barata. China ya no lo tiene. Yo conozco a China desde hace mucho tiempo. En 1989 fue la primera vez que estuve ahí y la última vez que estuve en 2019, pero, por ejemplo, ahora en China se vende, por ejemplo, zapatillas hechas en Vietnam, camisetas hechas en Indonesia, porque ya no es la mano de obra barata. ¿Por qué? Porque China, ¿qué es lo que dijo, no? En 1979-80, China empezó su desarrollo elaborando productos intensivos de mano de obra, productos de bajo valor agregado, utilizando mano de obra barata. Por ejemplo, Shenzhen, que es una ciudad que está casi frente a Hong Kong, fue la primera zona franca, ¿verdad? Campesinos que venían y por un salario muy bajo ensamblaban televisores, radio, producían zapatillas, camisetas y todo lo demás. Al comienzo Shenzhen en 1980 era una ciudad de 50.000 habitantes, pero con los años se transformó en una ciudad de varios millones de habitantes. Pero ahora Shenzhen ya no fabrica productos baratos. Shenzhen es una mega metrópoli. Shenzhen es el Silicon Valley de China. Ahí está Huawei. ¿Cómo lo lograron? Justamente a través de producir productos, primero intensivos de mano de obra con poco valor agregado y ahora productos de alta tecnología. ¿Cómo lo han logrado? Obviamente a través de la absorción de tecnología extranjera, a través de la educación, capacitación de su gente. Entonces, en ese sentido, China cada vez produce productos más sofisticados, pero por ejemplo un tema todavía que tiene que enfrentar, algo comenté, es lograr producir, por ejemplo, sus propios semiconductores. Pero ahora tiene el problema de que Estados Unidos está restringiendo la venta de esto. Pero yo creo que China, mirando la experiencia pasada, yo creo que China tiene un gran desafío, pero conociendo al pueblo chino, conociendo cómo ha podido vencer otras dificultades, yo creo que también va a vencer esto. Entonces yo creo que en ese sentido también hay mucho que aprender de China, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre nos quejamos de que seguimos vendiendo materias primas, y es así, no hemos aprendido, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?
Perú tiene una relación muy interesante con China. Aprovechamos el mercado chino, le vendemos materias primas, aprovechamos de China porque vienen sus empresas a invertir, pero yo creo que algo nos falta, aprovechar, aprender de la experiencia de desarrollo de China. En 1978 el Producto Bruto Interno per cápita de China era solo de $200. El año pasado fue algo de 12.000. En 1978 el Producto Bruto Interno peruano creo que era 4 o 5 veces del de China. Ahora el de China es casi el doble. Entonces yo creo que junto con vender más a China, traer más inversión de China, también es necesario aprender cómo ellos han sido capaces de pasar de ser un país que vende productos intensivos de mano de obra con poco valor agregado a un país que cada vez vende productos más sofisticados. Y eso lo ha logrado porque tiene un partido que conduce al país, porque es un partido que, si bien es cierto, tiene un monopolio del poder, pero hay una meritocracia, ¿no? Ahí. Y repito, este es parte de la historia china, empezó con Confucio y se ha afinado a lo largo del tiempo. Bueno, termino mi intervención ahí. Muchas gracias, Carlos. Y permíteme añadir 2 cositas. En mi experiencia, nunca he podido ir a China. El trámite, el proceso de la selección de la meritocracia ha sido observado en China, como tú has dicho, desde regímenes anteriores. China no ha sido un país que haya entrado recién en el siglo XIX al proceso de constitución como Estado, tiene más de 2000 años como Estado. Y no por casualidad los jesuitas, que tienen un proceso de selección muy riguroso y de supervisión a lo largo de su carrera, han sido los primeros en estar informando sobre cómo era la China en el siglo XVI. Y 2 grandes especialistas en materia de marxismo-leninismo han sido precisamente Henri Chambre y Jean-Yves Calvet. Y quería señalar que algo que a mí siempre me causó buena impresión, no desde el punto de vista ideológico, político, de valores, sino desde el punto de vista del desarrollo científico, ha sido encontrarme en Naciones Unidas en mis 20 años afuera. ¿Cuál era la diferencia entre funcionarios, que, por ejemplo, ingenieros? Que los funcionarios ingenieros de Vietnam, de la Unión Soviética y de China tenían siempre una visión más globalista y sistémica que los especialistas funcionarios de la formación en países occidentales. Y eso es una diferencia fundamental que se aplica tanto en lo civil como en lo militar. Ya me estoy extendiendo yo en el comentario. Con las disculpas del coronel Vizcardo, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Bernaldez. Y bueno, yo había mencionado en mi primera intervención varias veces la palabra planificación. Es que cuando nosotros, los occidentales, escuchamos la palabra planificación, automáticamente nos lleva a rememorar, por ejemplo, las economías dirigistas de Cuba o de la antigua Unión Soviética, donde el Estado era dueño de todos los medios de producción, era el capitalista, el inversionista, el que redistribuía la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, planificaban su desarrollo. Entonces, otra forma de llamar a ese tipo de economías era economías centralmente planificadas. En la planificación del desarrollo de China hay algo de eso. Sin embargo, las diferencias son a su vez enormes, porque ese estado centralmente planificado se puede constatar en China a través de los planes quinquenales que he mencionado y los planes de largo plazo y muy largo plazo, porque también cabe mencionar de que China tiene planes de desarrollo estratégico hasta el año 2100. Y en cada ciudad, digamos, en cada provincia de China, existe lo que se llama, por ejemplo, en Shanghái. En Shanghái existe
Shanghai Planning and Development House, es decir, la Casa del Planeamiento y el Desarrollo. Cada ciudad tiene eso, tiene esa institución. En el caso de Shanghai, es un edificio de 5 pisos donde se planifica todo el desarrollo de Shanghai, lo que incluye viviendas, servicios de agua, desagüe, energía, transportes, vías, aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. Todo lo que atañe al desarrollo de Shanghai se planifica ahí. Por supuesto, con los lineamientos que da la alta dirección del Partido Comunista Chino. En China, lo que hoy en día impera no es el capitalismo de Estado puro. Hay un capitalismo de Estado. De hecho, las mineras chinas que están acá en el país, MMG, Ming Metals Group, o Chinalco en Toromocho, o Shougang en Marcona, son empresas estatales, son empresas del Estado chino. Pero no solamente es eso. En China también participa el capital privado, y fundamentalmente occidental. Para muestra un botón. La más grande cadena de minorista o retail que hay en el mundo, Kmart, de origen norteamericano, Kmart, está presente en China. Y podría señalar un sinnúmero de empresas. Y eso es capitalismo privado occidental. Entonces, coexiste el capitalismo de Estado con el capitalismo privado. Y fundamentalmente de Occidente. De Estados Unidos y de Europa. Japón. Entonces, ya no existe más las economías centralmente dirigidas, excepto, podría decirse, Corea del Norte o Cuba, ¿no? Hoy en día lo que hay es una revitalización del sistema económico, valga la redundancia, de economía mixta, que China le ha llamado economía social de mercado con características chinas. ¿Y cuáles son esas características chinas? De que hay libre mercado, el capital privado y el capital estatal coexisten, y además van de la mano muchas veces en el extranjero, y las empresas chinas se conducen, las empresas estatales chinas se conducen como la mejor empresa privada que puede haber en el mundo. Acá mismo, la empresa Ming Metals, que está en Las Bambas, como repito, es una empresa netamente estatal, pues cualquiera pensaría que los funcionarios o el staff o el directorio son chinos. Craso error. El presidente y director, el gerente general, los altos funcionarios, los CEOs financieros, el CEO principal de la empresa, o son australianos, o son británicos, o son canadienses, dirigiendo empresas chinas estatales. Esas son las características chinas a que aluden recurrentemente en los diferentes discursos que normalmente tenemos acceso, y aquí en esta resolución del 20º Congreso del Partido Comunista Chino está mencionado varias veces. Entonces, es encomiable cómo China ha adaptado el modelo de desarrollo de economía mixta y le ha agregado esas peculiaridades chinas de los que tanto se ufanan. Esto sí hay que reconocerlo. Y no es nada del otro mundo. Es un capitalismo puro, tanto de Estado como privado. El Estado se encarga de redistribuir, el mercado hace lo propio y además el Estado regula. Entonces, la teoría de la economía mixta que la propuso Paul Samuelson, premio Nobel norteamericano, está aquí, mejorada al 100%. Y tendría que agregar a esto que China es, además, el abanderado de la globalización y del libre comercio. Desde que ingresó en el año 2005
a la Organización Mundial de Comercio, se ha convertido en el país que más defiende el libre comercio. Cuando el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hace cargo de la administración de ese país, lo primero que hizo fue retirar la firma de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, el famoso TPP, que Obama ya lo había dejado listo para ser firmado. Trump dijo no, retiró a Estados Unidos de ese acuerdo que muchos beneficios hubiera traído a países como nosotros, por ejemplo. Y empezó a implementar una suerte de política proteccionista de su mercado. Y empezó a restringir las importaciones de China y una serie de sanciones al tema en la electrónica Huawei. Capturaron a la hija del presidente y del CEO de Huawei, etcétera, etcétera. Vamos redondeando, coronel. La coronel. guerra comercial. ¿Perdón? Perdón, vamos redondeando su intervención. Sí, cómo no. Entonces, no confundir. La economía socialista con características chinas es eso. Y es un modelo verdaderamente exitoso. Muchas gracias a usted, coronel, y también a Carlos, porque han planteado algunos asuntos que no vamos a agotar hoy día, sino que vamos a volvernos a encontrar en próximas sesiones. Este es un asunto demasiado importante como para pensar que en una inauguración se va a dar la clausura de la obra. Vamos a tener otras sesiones, vamos a volver a contar con ustedes. Yo tengo varios asuntos que solamente voy a enunciar. Lo que ha ocurrido en el mundo es que se han roto tanto en los países capitalistas como en los países socialistas, de los cuales ya Rusia no es un país socialista, la Federación Rusa no lo es, tiene un partido dominante pero no es partido único. Hay diferencias importantes también entre el régimen de Kim Il-sung en Corea del Norte con respecto a China y con respecto a Cuba y por supuesto más cerca todavía con respecto a Vietnam. Y parte de lo realizado en China a mí me ha hecho recordar trabajos como el de Kalecki, de los polacos que trabajaron economía socialista y mixta, como el de Włodzimierz Bruce, el de Rudy Supek y otros, Branko Horvat en Yugoslavia, y parte de los que en el periodo de la Unión Soviética fueron sancionados y purgados hasta con la vida como revisionistas. El mundo cambia y lo importante que nos están planteando ustedes es una perspectiva que ayuda a pensar las cosas como son, a verlas como son en sus dimensiones y no a seguir atados a la propaganda. Esto que tú decías, Roberto, respecto de las adquisiciones de capital y de tecnología de parte de la economía china, se ve, por ejemplo, en los automóviles. Hoy día, varias empresas chinas son propietarias de vehículos que antes eran marcas exclusiva y marcas país, como Volvo y otros más. Y también en la Gran Bretaña, de tal manera que esto nos debe dar un mensaje para seguir viendo el mundo no solo como confrontación, sino como competencia, como concurrencia. Por supuesto, también hay fricciones, militares que son muy importantes, pero que en este caso todavía no las hemos tocado. Honrar la contribución que aquí en el Perú tuvo el profesor Le Chau, vietnamita, economista, que fue consultor en el Instituto Nacional de Planificación, precisamente en el Comité de Desarrollo del Oriente en 1972, y que algunos de los viejos funcionarios que fuimos del sistema de planificación trabajamos con él, y además era un profesor de Aikido de la Academia Peruana de Artes Marciales, ¿no?
permítanme haber hecho ese comentario. Ustedes han tocado, en el fondo, una perspectiva, si bien actual, enmarcada en una larga duración, tanto hacia atrás, que lo ha mencionado Carlos, como hacia adelante, que lo acabas de mencionar tú, con el asunto de los planes estratégicos de largo plazo. Los países no son solamente, como nos presenta la propaganda, el día a día, novedad, son continuidad y cambio. Y hay cierta continuidad clara en la revolución agrícola, la revolución industrial, el desarrollo de la defensa y el desarrollo de la ciencia y tecnología, que fueron las 4 grandes modernizaciones del presidente Deng Xiaoping. Y hay también una cosa importante que subrayar, que el actual presidente, que ha salido fortalecido, es de una nueva hornada. Si bien ya es una persona con algunos años, él no proviene de los militantes del partido que estuvieron en la guerra. Su primera profesión ha sido la de ingeniero químico y después ha tenido otras especialidades y otros desarrollos profesionales que los ha ido desarrollando a lo largo de esa larga carrera de funcionario público con experiencia y enfrentando distintas situaciones. Dicho esto, Carlos, puedes retomar tu presentación de esta noche. Ya, gracias. Sí, yo quería hablar un poco acerca de cómo estos dirigentes chinos han sido muy pragmáticos en su desarrollo, ¿verdad? Es interesante China. Yo soy economista por formación, yo soy economista por San Marcos, pero he hecho una maestría y un doctorado en Japón desde 1985, ¿no? Y desde ese periodo estudio toda esta región del Asia, ¿no? Y en la universidad tenemos un centro de estudios asiáticos y también enseño un curso justamente de seminario de economía asiática. Y obviamente incluido China, ¿no? Mucha gente se sorprende pues del extraordinario crecimiento que ha estado alcanzando China desde que empezó a abrir su economía y obviamente es algo que merece mucho, nos despierta sorpresa, ¿no? Repito, no es común, no ha habido en ningún país del mundo alguien que se compare a China, que desde 1979-80 creció hasta el año 2011 casi 10% promedio anual. El China el año 1949 tenía solo el 4% de la economía mundial. El año 2021 el tamaño de la economía china ya es un 17% de la población mundial. Entonces, mucho se sorprende cómo en estos 43 años China ha crecido, repito, de ser 4% de la economía mundial a 7%. Pero yo no veo otra cosa, y le digo a mis alumnos otra cosa. En realidad, eso no debería sorprendernos mucho. Lo que nos debería sorprendernos es lo siguiente. En los últimos 2000 años de historia, ustedes saben que del siglo VII hasta el siglo XVII, definitivamente la potencia, el país más avanzado del mundo era China. Imagínense, el siglo XV, XIV, cuando Europa todavía no había Estado-nación, había como señores feudales que se peleaban entre ellos. España hasta el siglo XIII, XIV prácticamente todavía estaba siendo ocupado por los moros en realidad. Y China ya era una potencia. Recuerdan ustedes que Marco Polo se supone que entre 1274 y 1292 visitó China, ¿no? Y Marco Polo pues venía de Venecia, una nación mercante, pero todavía había señores feudales que se peleaban. Y China ya era una potencia. Incluso miren ustedes, cuando China fue abierto a la fuerza al mundo en la guerra del opio de 1879, China todavía tenía el 30% de la economía mundial. La cuestión es, ¿cómo fue posible que China, que haya sido un país tan adelantado, cómo cayó tanto? No tengo mucho tiempo para discutir, pero obviamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Por varias razones, la revolución industrial empezó en Europa, ¿no? El capitalismo empezó en Europa y China, lamentablemente, se quedó en el feudalismo. No solo eso, se cierra el mundo a partir del siglo XVI y no absorbe la tecnología moderna, ¿no? Y después viene el periodo de ocupación, la guerra del opio que le hace el Imperio Británico, y China a fines del siglo 2019, empieza un periodo prácticamente de decadencia. En el siglo XX empieza la guerra civil, el surgimiento del Partido Comunista, la pelea con
el partido Kuomintang, y repito, termina muy mal, y en 1949 solo tiene el 4% de la economía mundial. Con los señores tenemos de la un guerra régimen socialista que se instaura de 1949 a 1979. Pero ¿qué pasa en 1979? Ese mismo Partido Comunista, que había tenido un régimen que estaba cerrado al mundo, donde no admitía nada del capitalismo, decía abrirse al mundo. O sea, ese pragmatismo, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta de lo siguiente. Japón, imagínense ustedes, Corea, imagínense ustedes, todo lo que hay, muchas cosas que hay en Corea y Japón vienen de China, desde la escritura, pasando por el budismo, muchas cosas más. Entonces, China dice, ¿no? ¿Cómo es posible que estos países que se desarrollaron después de nosotros nos hayan pasado ahora? Entonces, China se convierte en un país que empieza a absorber la tecnología occidental. Y pongo el ejemplo de la inversión. Por ejemplo, mucha gente se queja de la inversión extranjera, ¿verdad? Dice que es inversión que explota a los países. Por ejemplo, muchos están en contra de los TLCs, en contra de la globalización. Los chinos dijeron, bienvenido inversión extranjera. Pero, obviamente, dijeron, queremos aprender de ustedes. Ustedes saben que en China la inversión extranjera, que cumplió un rol muy importante, se asoció con el Estado. Bueno, el gobierno chino le puso esa condición. ¿Ustedes quieren venir en mi país? Bienvenidos, no tengo ningún problema, pero asóciense conmigo, para obviamente podemos aprender. Un ejemplo, en 1978, cuando China se abre al mundo, tenía varias empresas de trenes, ninguna era moderna, ¿no? El tren más rápido en China era el tren que corría a 60 kilómetros por hora. Las reformas económicas en China se anunciaron en la reunión del Partido Comunista en diciembre de 78, y un mes antes, 2 meses antes, Deng Xiaoping visitó Singapur y visitó Japón. En Japón se subió al tren bala Shinkansen, que corría a 240 kilómetros por hora, 4 veces más de lo que corre. Entonces, Xi Jinping dijo, ¿cómo es posible que ustedes sean más desarrollados que nosotros? ¿Y qué es lo que hizo Xi Jinping? Queremos hacer trenes de alta velocidad. ¿Saben lo que hizo? Las tres grandes empresas de ferrocarril de China se asoció cada uno con una empresa distinta. Con la empresa que hacía los trenes bala en Japón, una se asoció, otra se asoció con la empresa que hacía los trenes bala en Francia, y otra se asoció con la empresa que hacía los trenes bala en Alemania, que eran los 3 países más adelantados en el mundo y los más rápidos. Y aprendieron de ellos. Tan es así que ahora China es el líder mundial en trenes balas. Yo he estado muchas veces en China. En Shanghai hay el único tren de levitación magnética que corre más de 400 kilómetros por hora. China ha construido las 3/4 partes de todas las vías férreas de alta velocidad. O sea, China, que antes del siglo XVI y XVII era la potencia más avanzada, por diversas razones que no tengo que explicarlo, se atrasó, pero China otra vez ha vuelto a crecer porque es el pragmatismo, ¿verdad? Ellos dicen, el capitalismo podría ser malo por varias razones, pero obviamente son buenos produciendo porque tienen la tecnología y todo lo demás. Y esto tiene que ver, por ejemplo, si uno lo compara con Corea del Norte y Cuba, que siguen cerrados, ¿verdad? Los chinos son pragmáticos. Si alguien me pregunta cuál es la razón del éxito chino, yo diría en una palabra, pragmatismo. Bueno, ya lo dijo, ustedes conocen el famoso Deng Xiaoping, ¿no? No importa de qué color sea un gato, puede ser un gato negro capitalista, un gato rojo comunista, el gato que case mejor será un buen gato. Y eso es lo que hizo, pues pragmatismo a toda duda, y obviamente China tenía ya esos conocimientos, tenía esa fuerza. Recordamos que los chinos, repito, a lo largo de su historia demostraron ser muy avanzados, lamentablemente atravesaron periodos complicados, pero otra vez están de vuelta. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Ese dinamismo que han demostrado los chinos, cómo ha sido posible que hace 40 años pasen de ser una nación tan pobre a cada vez una nación más adelantada. Y ahí obviamente tiene el tema de la educación, ¿no? Termino diciendo lo siguiente, ustedes saben que la OECD, como se dice el Club de las Naciones Ricos, o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, desde hace ya 15 años hace esta famosa prueba PISA, ¿verdad? Donde estudia en los países a los chicos de 14, 15 años y les pregunta sobre matemáticas, lectura y ciencias, ¿no? Y en la última prueba, China, con 4 ciudades, aparece en primer lugar. Y en los primeros 10 puestos, ¿quiénes creen ustedes que están? Están justamente los países como Japón, Corea, varios del Asia Oriental. Entonces yo creo que ese tema de aprender de la ciencia y tecnología, poner énfasis ahí, yo creo que es muy importante y que ha permitido que países como China salgan adelante. No solo aprender de la tecnología extranjera, sino también, obviamente, a partir de eso,
surgir más y poder destacar. Es el ejemplo clásico de los trenes bala. Hace 50 años no había trenes balas en Japón y ahora ellos fabrican, perdón, en China, y ahora ellos fabrican los trenes bala más rápidos del mundo y también lo hacen de forma más barata. Entonces yo creo que hay muchas cosas que aprender de China, pero uno de ellos es el pragmatismo, utilizar la tecnología extranjera, obviamente viendo las necesidades del país, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Permíteme decir, sin ánimo de hacer contrapuntos, sino solo de recordar algunas cosas. Este pragmatismo se encuentra también en las experiencias de desarrollo en otros periodos de otros estados, de otros países, que si hubiesen seguido solo un método, solo un camino que no les estaba dando resultado, no hubiesen tenido el crecimiento que tuvieron. Y tú has mencionado algo, y es el periodo en el cual China se cierra, deja de ser potencia. China en el siglo XVI compraba la plata porque su moneda de curso, lo que se usaba en el imperio de esa época, no recuerdo ahorita si el nombre de la dinastía se me acaba de ir en este instante, compraban la plata que se producía en Zacatecas, México, y que se producía en Potosí, y ellos eran los principales compradores de plata en momentos en que la primera globalización de Occidente la hace el Reino de España, seguido luego de los holandeses, y posteriormente, 2 siglos después, se consolida la expansión inglesa, que también utilizó en algunos casos, se cierra en unos momentos y se abre en otros, ¿no? Entonces creo que eso que tú has subrayado es muy importante para aprender y no quedarnos colgados del pasado con prácticas e ideas que no fructifican, sino que lo importante es tener un sentido crítico de todas las cosas. Dicho esto, le ofrezco la palabra a Roberto para que nos dé su planteamiento que estaba desarrollando u otro. Muchas gracias, Roberto. Adelante. Sí, cómo no. Gracias, doctor. Esta resolución del 20º Congreso del Partido Comunista dice en uno de sus apartes que en el próximo lustro, es decir, estamos hablando de 5 años, deberán alcanzar los siguientes objetivos. Y solamente voy a reseñar 5 de los 12 objetivos que se han planteado. Adelante. Uno de ellos, alcanzar la independencia científica tecnológica. Es un objetivo a cumplirse en el próximo lustro, es decir, estamos hablando 5 años. Independencia científica tecnológica. Esto es muy importante para China. Actualmente, como conversamos en la mañana con el doctor Aquino, China está teniendo problemas con los chips norteamericanos y con algunos componentes que son necesarios para el desarrollo tecnológico de China. En una parte quisiera mencionar también que en Taiwán Principal opera productor. 80.000 empresas en territorio continental. En otras palabras, 80.000 empresas taiwanesas trabajan y producen en la China. Semiconductores, etcétera, etcétera. Entonces, este gran objetivo de alcanzar la independencia científica y tecnológica tiene que ver con eso. Y el tiempo es perentorio, es un lustro. Otro de los objetivos a cumplir y que reseño es el de perfeccionar la economía de mercado socialista, la que he mencionado hace un momento, rebautizada a mi criterio, la antigua economía, el sistema de economía mixta, por la economía de mercado socialista. Perfeccionar. Es decir, los dirigentes chinos, ergo el Partido Comunista Chino, ha acumulado una experiencia magnífica a lo largo especialmente a lo largo de las últimas 3 décadas. Porque las empresas chinas, los funcionarios chinos, la educación y
las operaciones que tiene financieras, las operaciones en los diferentes mercados en las cuales participa China, le han permitido conocer, usaré un término llano, el teje y maneje de la economía mundial. Hoy en día China se puede dar el lujo, por ejemplo, de acumular energía y acumular combustibles y en el caso del actual conflicto Rusia-Ucrania, decirle incluso a Rusia, ok, aquí tienes el mercado para tu gas que no te quiere comprar Europa o no lo puedes exportar como lo exportabas antes, pero te voy a pagar tal precio. China tiene la estrategia de capturar mercados en el mundo, en el mejor sentido de la palabra, capturar territorios altamente productivos, como en Ucrania, donde opera una empresa china y tiene más de 3 millones de hectáreas cultivables. Y todos sabemos que Ucrania es una de las tierras negras más feraces del mundo. Y esa es una de las causas del conflicto con Rusia también. Entonces, China tiene acumulada una gran experiencia. Y esto de perfeccionar la economía de mercado socialista está en esa línea. Yo creo que cuando se escriba o se reescriba la teoría económica, este modelo va a tener que ser prioritariamente detallado para que los países puedan estudiarlo, analizarlo y potencialmente aplicarlo en sus respectivas economías. Otro de los objetivos que tiene en el quinquenio es elevar los ingresos y la productividad. Es decir, los ingresos, hablamos del PBI per cápita de la población. Al elevar, en concordancia con ello, elevar los salarios y, por supuesto, la productividad que va de la mano. El otro objetivo importante es reconsolidar la seguridad nacional. Y esto es algo que no se entiende tan fácilmente o no se difunde tan frecuentemente. Desde el Centro de Altos Estudios Nacionales nosotros siempre hemos preconizado de que no hay desarrollo sin seguridad y tampoco hay seguridad sin desarrollo. Ambos aspectos son interdependientes. Una depende del otro. Y esto lo entiende bien la China. Porque China se ha propuesto conformar las Fuerzas Armadas, o sea, ellos dicen el ejército, ¿no? El ejército engloba la Fuerza Aérea, Marina y Ejército en general. Es el Ejército Popular de Liberación, así se llama. Conformar al Ejército de Liberación Popular como las Fuerzas Armadas más potentes del mundo. Ese es su objetivo al 2049. Y para eso están trabajando. Y por eso que dice que se debe reconsolidar la seguridad nacional. El desarrollo alcanzado, el alto grado de desarrollo que está alcanzando China en estos momentos, tiene que ser respaldado por una correspondiente fuerza capaz de defender sus intereses nacionales, no solamente en el continente, sino en cualquier parte del mundo. Y así se entiende. Y por último, también quisiera relevar este objetivo que reza así: elevar el estatus e influencia internacional de China. En estos momentos China es blanco de ataques de todo tipo, de toda naturaleza y de todo calibre, fundamentalmente de los países de Occidente. Reseñaba en la mañana a un ex asesor del presidente Obama, Benjamin Gedem, que fue entrevistado por un periódico de Uruguay y le preguntaban, y él decía que las inversiones chinas en América Latina son tóxicas y que era peligroso tomarlas. Pero a la vez reconocía, este asesor de seguridad nacional de Obama, norteamericano él, reconocía, sin embargo, a cambio, Estados Unidos no ofrece alternativa. Entonces yo critico la inversión china en América Latina, pero no ofrezco una alternativa. Y bueno, el tema es, redondeando, parafraseando a mi amigo Manuel, de que la planificación en China funciona y tiene éxito
porque está revestida de eficiencia, orden y disciplina. Gracias. Vamos a compartir con ustedes los últimos minutos. Y tenemos, ¿cuántos minutos? 13 minutos nos quedan, ¿verdad? 13 minutos. Déjenme hacer una pequeña introducción y luego, miti, las últimas intervenciones de ustedes. Yo quiero subrayar lo siguiente. Nos quedan muchas cosas en el tintero que vamos a seguir viendo en otras sesiones. Y dicho sea de paso, comparto con nuestra audiencia algo que ustedes ya saben, que mañana en la Universidad del Pacífico hay un evento relacionado al tema de China. Seguramente San Marcos habrá otro que nos invitará don Carlos, y va a estar presente el embajador de la República Popular China. Yo quiero decir lo siguiente, que las inversiones chinas han pasado desapercibidas durante mucho tiempo sin que hayan tenido conflicto político acá. Ustedes saben bien, o sabemos, quiero decir, que en Panamá tiene inversiones chinas en los puertos hace tiempo. Y no es solamente Chancay la novedad, sino que ya hay una inversión china importante ahí, y la inversión probablemente más cuantiosa no va a estar en Chancay probablemente, sino en Colombia, por la característica de la bioceanidad colombiana. Otra cosa que mucha gente no sabe es que la ruta de la seda, para mí, parafraseando lo que el general Mercado Jarrín llamaba gran maniobra estratégica, la ruta de la seda es una gran maniobra estratégica, económica, social, cultural y también militar. Hoy día China no solamente tiene Djibouti como una base, que en este caso militar, en Malabo, que es la costa occidental de África, capital de Guinea, donde se habla español, dicho sea de paso, ahí ya ha construido un puerto bastante grande, multipropósitos. En Afganistán, la gente olvida que China tiene una pequeña pero estratégica frontera con Afganistán, que tiene importantes reservas de litio y una salida bastante rápida hacia Pakistán y hacia el mar que está al sur. Entonces, esta ruta de la seda es una gran maniobra estratégica, junto a lo cual hay que mencionar también la estación espacial china, el viaje hacia la Luna, la aviónica que están desarrollando y el gigantesco desarrollo no solamente militar, sino comercial, civil, de la Marina. Este es mi comentario final. Yo les invito a ustedes que de la manera más libre y amigable como hasta ahora. Para final, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria que nos hacen. En el caso de China, por ejemplo, algo que a mí siempre me llama a la atención es lo siguiente, ¿no? Un país tan grande, milenario, China es una de las cunas de la civilización, pero siempre se ha adaptado, ¿no?, a los nuevos desafíos que presenta el mundo, ¿no? Yo creo que este tema que estamos discutiendo aquí, ¿no?, cómo China idea políticas para poder seguir adelante. Y quiero mencionar lo que has mencionado tú, Manuel, ¿no?, el tema, por ejemplo, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La Franja y la Ruta, se supone que la Ruta de la Seda era una vía que conectaba China con Europa, ¿verdad? Se supone que hace 2000 años la aristocracia romana, griega por lo menos, vestía seda china, comía en platos probablemente de seda china, había un comercio, ¿no? Pero lamentablemente este comercio se interrumpió a partir del siglo XIII, XIV en adelante. Entonces el presidente Xi Jinping, en el año 2013, un poco que otra vez pone en el tapete este tema, ¿no? Mucha gente lo ve como un intento de reconstruir otra vez, ¿no?, esa famosa Ruta de la Seda, pero es mucho más, ¿no? De hecho, esta iniciativa de la Franja de la Ruta tiene 5 componentes. Una es obviamente la conectividad física, otro es la facilitación del comercio. No olvidemos que China, a pesar de ser un país socialista comunista, por ejemplo, tiene más tratados de libre comercio que países como Corea y Japón, que son eminentemente capitalistas, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es el tema de la financiación, justamente la inversión, ¿no? Es otro componente de la Ruta de la Seda, ¿no? Otro tema también es el entendimiento pueblo a pueblo y la coordinación de políticas. Pero no es solo eso, en realidad. China
quiere a través de esa ruta de la seda desarrollar su zona del interior, su zona occidental. No quiere otra alternativa para no depender del comercio quizás a través del Mar del Sur de China, que en una confrontación militar Estados Unidos cierra ahí el estrecho de Malaca y puede cortar eso, ¿no? Y para realizar esta ruta de la seda, China está implementando todo un sistema de mecanismos, ¿no? Hay el famoso Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, hay el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, hay los fondos del Fondo de la Ruta de la Seda, y China tiene grandes bancos que prestan dinero. Entonces China está desarrollando toda una infraestructura para llegar a poner en realidad esta iniciativa, y ya son más de 141 países que han firmado memorandos de entendimiento para esto. Yo creo que es una oportunidad en realidad. Uno de los déficits que tienen los países es justamente el tema de financiamiento. Entonces China está allí. La idea entonces es tratar de aprovechar este financiamiento para cubrir las necesidades de infraestructura que son muy grandes en los países de desarrollo, como es el caso del Perú. Entonces yo creo que es una necesidad muy interesante. El presidente Xi Jinping se dio cuenta que lo que más falta en el mundo es este tema de las vías de conexión, que no es solo construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, sino, por ejemplo, el tema de la tecnología 5G, que dicho ese paso, Huawei es una de las empresas más competitivas del mundo en este aspecto. Entonces yo creo que hay que sacarle provecho, pues. Los países deben tratar de acoger la última tecnología. China ofrece eso, pero obviamente también hay que tener en cuenta, y con eso termino, desde un punto de vista también de seguridad nacional, tratar de tener una relación muy diversificada con todos los países del mundo para no tratar de depender de una sola, ¿no? Hay que aprovechar las coyunturas, aprovechar los mercados, y yo creo que China ofrece muchas posibilidades en el objetivo de desarrollo nacional que tenemos en el Perú. Gracias. Gracias. Don Roberto. Sí, rápidamente. Por lo visto, todo lo que está sucediendo en China y lo que se viene de aquí hasta mediados de siglo es sorprendente, admirable. Debemos tomar a China como un paradigma del desarrollo. En realidad en Asia hay varios paradigmas, aparte de China, que es un excelente ejemplo de desarrollo. Está Singapur, Corea del Sur. El caso de Corea del Sur es interesantísimo también. Está el mismo Taiwán, que creo que finalmente terminará como Hong Kong, ¿no? Con una autonomía. Malasia, y obviamente el último de ellos, el Partido Comunista de Vietnam, de Vietnam, está llevando también por casi el mismo camino que China a su país, con mucho éxito. De modo que hay mucho que aprender de China. Tenemos que aprender fundamentalmente la planificación del desarrollo, la disciplina, no corrupción, y esa es una de las resoluciones de este último Congreso, la lucha contra la corrupción, y es muy ostensible cómo se castiga y se sanciona la corrupción en China. El alto liderazgo, un liderazgo altamente competente y preparado. No es menor el tema de que el 97% de los miembros del Partido Comunista Chino, del Comité Central, son o tienen grados de posgrado, maestrías o doctorados. El 97%. Es decir, no son advenedizos, no son inexpertos en la gestión y el desarrollo. Y por último, China reconoce que sin desarrollo no hay seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar con este estímulo que nos han dado, bastante importante porque han compartido experiencias, vivencias, pero sobre todo conocimientos y evidencias. Es muy importante tomar en cuenta esto porque hay mucha opinología, hay mucha variedad de criterios, pero es importante tomar en cuenta las evidencias. Les agradezco mucho por esto. Espero que nos puedan acompañar en unas próximas oportunidades y para seguir discutiendo algunos temas sumamente candentes. Ahora no ha sido posible abordarlos todos. Yo quisiera decir que más allá del origen de la frase famosa de Deng Xiaoping, de el gato no importa de qué color sea, sino que cace ratones, creo que es un principio que es importante que se aplique ese criterio pragmático en distintos países y que no nos dejemos deslumbrar, sino que, como decía el viejo Kant, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo.
sapere aude, y no coloques todos los huevos en una sola canasta. Muchas gracias por su contribución y hasta pronto con ustedes, estimados invitados y queridos amigos oyentes. Un cordial saludo a los sanmarquinos, un cordial saludo también a mi alma mater, al Centro de Altos Estudios Nacionales, hoy Militares Antes, a cuya 29ª promoción, ya estamos ancianitos, pertenezco. Muchas gracias. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.